Irán no empezó con la revolución de 1979, ni siquiera con el Islam. Para entender de verdad a Irán hay que volver atrás, muy atrás, hasta los reyes persas, los palacios de Persépolis y una ambición gigantesca, crear un imperio donde cabía casi todo, hasta que dejó de caber. Irán, una palabra que hoy suele despertar imágenes muy concretas. Tensión internacional, revolución, religión, sanciones, conflicto. Pero aquí aparece la primera sorpresa. Irán no es solo un país moderno con un pasado complicado. Irán es el heredero de una de las tradiciones políticas más antiguas, orgullosas y resistentes del planeta. Y para entenderlo de verdad, hay que empezar por una idea muy sencilla, pero muy poderosa. Durante siglos, cuando en Occidente se hablaba de Irán, en realidad se hablaba de Persia. Ese nombre venía de una región del sur, Persis, el corazón desde donde surgió una dinastía que acabaría dominando territorios inmensos. El nombre Irán se impondría mucho más tarde, pero la memoria persa nunca desapareció. Cambiaron las dinastías, cambiaron las religiones, cambiaron los invasores. La sensación de estar ante una civilización antigua, central y distinta, no cambió. Y entonces llega la gran pregunta: ¿cuándo empieza realmente esta historia? Empieza con un hombre cuyo nombre sigue resonando más de 2000 años después: Ciro el Grande. En el siglo VI a.C., Ciro derrotó a los medos y puso en marcha algo que el mundo antiguo casi no había visto: un imperio gigantesco que no dependía solo del terror, sino también de la integración. Conquistó Babilonia. Extendió su poder desde Anatolia hasta regiones cercanas a la India. Pero lo que convirtió a Ciro en una figura excepcional no fue solo cuánto conquistó, sino cómo gobernó. Su imagen histórica quedó asociada a una idea poco común para su tiempo: permitir que pueblos distintos conservaran costumbres, élites e incluso cultos bajo una autoridad imperial común. Piensa en lo que significaba eso. En un mundo donde muchos imperios aplastaban para dominar, Persia entendió algo más sofisticado. Si querías gobernar un territorio inmenso, no podías convertirlo todo en una sola cosa. Tenías que permitir diferencias. No era libertad en sentido moderno. No era una democracia. Pero sí era una forma de poder inteligente, flexible, casi pragmática. Y ahí está una de las claves más fascinantes de la historia iraní. Desde muy pronto, el poder persa aprendió a pensar a escala continental. Pero Ciro fue solo el comienzo. Después llegó Darío I, y con él el imperio adquirió una estructura casi asombrosa. Ya no hablamos solo de conquistas, hablamos de administración, de carreteras, de provincias, de tributos, de un sistema capaz de conectar pueblos lejanísimos bajo una misma corona. El imperio aqueménida, en su apogeo, fue el más grande que el mundo había visto hasta entonces. Desde Egipto y Anatolia, pasando por Mesopotamia, hasta Asia Central y el noroeste del subcontinente indio, era una inmensidad. Y aquí conviene detenerse un segundo, porque cuando oímos imperio antiguo, solemos imaginar caos, violencia, improvisación. Persia rompió parte de ese estereotipo. Darío organizó el territorio en satrapías, una especie de provincias gobernadas por representantes imperiales. Impulsó grandes obras, favoreció las comunicaciones y levantó una capital ceremonial que todavía hoy parece salida de una visión grandiosa del poder: Persépolis. Sus relieves muestran delegaciones de pueblos distintos llevando tributos al rey. No es un detalle menor. Es casi un mensaje esculpido en piedra. Somos muchos,
pero el centro está aquí. Y sin embargo, cuanto más alto sube un imperio, más visible se vuelve su fragilidad. Persia chocó con las ciudades griegas. Llegaron las guerras médicas. Maratón, Salamina, Platea. En la memoria occidental, muchas veces Persia quedó reducida al papel de gran enemigo de Grecia. Pero esa visión es engañosa, porque aunque aquellas derrotas fueron simbólicas, el imperio persa siguió siendo una superpotencia durante mucho tiempo. La verdadera caída no vino con Atenas, vino después, con un nombre que suele absorberlo todo: Alejandro Magno. Y aquí aparece otro giro brutal. Alejandro derrotó al imperio aqueménida y destruyó Persépolis. Podría parecer el final, podría parecer que Persia desaparece, pero no. Y este detalle importa muchísimo. Persia pierde el imperio, pero no pierde su identidad histórica. Esa es una constante iraní. La forma política cae, la civilización permanece. Tras Alejandro llegaron los seleucidas, luego los partos, y más tarde los sasánidas, que devolvieron a Irán una forma de poder imperial propia. Con los sasánidas, Persia volvió a presentarse como una gran civilización rival de Roma y más tarde de Bizancio. Fue una época de centralización, prestigio cortesano y reafirmación cultural. También fue una etapa en la que el zoroastrismo, antigua religión iraní, tuvo un peso político enorme. Aquí vemos algo importante. Antes del Islam, Irán ya era una civilización sólida, con una memoria imperial muy profunda. Entonces llega el siglo VII, y con él uno de los cambios más radicales de toda esta historia. Las conquistas árabes musulmanas derrotaron al imperio sasánida. A simple vista, esto podría parecer una sustitución total. Cae Persia, llega el Islam, empieza otra era. Pero la realidad fue mucho más compleja. Sí, el Islam transformó Irán. Cambió su religión mayoritaria con el tiempo. Cambió su marco político. Lo integró en una civilización islámica enorme. Pero Irán también transformó al Islam desde dentro. La lengua persa revivió con fuerza. La cultura iraní impregnó cortes, literatura y formas de gobierno en vastas regiones del mundo islámico. Es decir, Irán fue conquistado, pero no fue borrado. Se adaptó, resistió y reemergió. Y este punto es crucial para mantener la atención en toda la historia, porque aquí se juega una pregunta de fondo. ¿Qué hace que una civilización sobreviva, aunque cambien sus dueños, sus dinastías y hasta su religión dominante? La respuesta iraní parece ser esta: memoria, cultura y continuidad. Durante siglos el territorio iraní pasó por manos de distintas dinastías. Hubo invasiones, fragmentación, imperios turcos, mongoles, guerras internas. Y aún así, la idea de Irán no desapareció. Se transformó, esperó, se reorganizó. Hasta que en el siglo XVI ocurrió algo decisivo. Aparecieron los safávidas. Este es uno de los momentos más importantes de toda la historia iraní y, paradójicamente, uno de los menos conocidos fuera de los círculos especializados. La dinastía safávida, fundada a comienzos del siglo XVI, convirtió el chiísmo duodecimano en religión oficial del Estado. Y esa decisión no fue un simple matiz religioso. Fue un giro histórico enorme, porque ayudó a diferenciar a Irán de sus poderosos vecinos suníes, especialmente el Imperio Otomano, y consolidó una identidad política propia. Muchos historiadores ven aquí uno de los grandes cimientos del Irán moderno. Dicho de otra forma, si el Irán antiguo se había definido por la herencia persa, el Irán moderno empezó a definirse por una mezcla potentísima de memoria persa
y chiísmo estatal. Y eso cambió todo. Con los safávidas, Irán volvió a ser un estado reconocible, con fronteras, corte, legitimidad y un proyecto claro de diferenciación. Ya no era solo el eco de Persia, era otra cosa, un país que recuperaba su lugar con una personalidad histórica muy marcada. Por eso, cuando hoy pensamos en la identidad iraní, no basta con mirar al imperio persa. Hay que mirar también a este momento en el que religión y Estado quedaron entrelazados de una manera duradera. Pero la historia no se detuvo ahí. Llegaron nuevas dinastías, los Qajares, luego los Pahlaví, en el siglo XX. Y aquí el relato vuelve a tensarse de una forma muy moderna. Reza Shah, y más tarde su hijo Mohammad Reza Shah, intentaron construir un Irán fuerte, centralizado, nacionalista y moderno. Infraestructuras, reformas, ejército, occidentalización, control del poder. En la superficie parecía el regreso de una vieja ambición imperial adaptada al siglo XX. Hacer de Irán una potencia orgullosa, ordenada y respetada. Pero había una grieta. Porque modernizar no siempre significa reconciliar. Y ahí está uno de los grandes dramas de la historia iraní reciente. El régimen del Shah promovió cambios profundos, pero también concentró poder, reprimió disidencias y quedó muy asociado a la influencia occidental, especialmente estadounidense y británica, en un país con una memoria histórica muy sensible a la injerencia extranjera. La modernización avanzaba, sí, pero para muchos iraníes lo hacía sin justicia, sin libertad y sin raíces. Y entonces estalló 1979. La revolución iraní no fue simplemente una protesta más, fue la caída de una monarquía y el nacimiento de una república islámica que cambió la geopolítica mundial. Lo sorprendente es que en aquella revolución coincidieron fuerzas muy distintas: religiosos, estudiantes, izquierdistas, nacionalistas, sectores populares hartos del autoritarismo. Todos querían acabar con el Shah, pero no todos imaginaban el mismo futuro. Al final, la figura del ayatolá Jomeini y el clero chií lograron imponerse y rediseñar el Estado en torno a una legitimidad religiosa revolucionaria. Y aquí llegamos al punto más incómodo, más interesante y más profundo de toda la historia. ¿Es la República Islámica una ruptura total con el pasado persa? ¿O es, en parte, otra versión del viejo impulso iraní de soberanía, centralización y resistencia frente al exterior? La respuesta no es simple, y precisamente por eso fascina. Porque por un lado, la revolución atacó la monarquía, la occidentalización forzada y muchas referencias del Irán imperial reciente. Pero por otro, el país siguió pensando en grande. Siguió viéndose a sí mismo como una civilización distinta, antigua, no subordinada. Siguió conservando una conciencia histórica que no cabe en una noticia rápida ni en un titular de crisis internacional. Incluso cuando cambió el régimen, la profundidad de la memoria iraní siguió ahí. Ese es el gran hilo invisible de todo este relato. Desde Ciro hasta la Revolución, desde Persépolis hasta Teherán, desde el zoroastrismo hasta el chiísmo, desde los palacios reales hasta los ayatolás. Irán ha cambiado de forma muchas veces, pero no ha dejado de sentirse heredero de algo antiguo, grande y propio. Y quizá por eso el país desconcierta tanto al mundo exterior. Porque no encaja fácilmente en categorías simples. No es solo Oriente Medio, no es solo Islam político, no es solo petróleo, sanciones o conflicto.
es una civilización con capas acumuladas durante milenios. Una civilización que fue imperio, fue derrotada, fue islamizada, fue reinventada y volvió a levantar una identidad poderosa una y otra vez. Y cuanto más se mira su pasado, más claro se vuelve algo. El Irán actual no salió de la nada. Es el resultado de una historia larguísima en la que cada época dejó una marca. El orgullo imperial, la administración persa, la herencia cultural, la fe chií, la resistencia a la injerencia extranjera, la obsesión por la soberanía, todo eso sigue vivo. Así que la próxima vez que escuches la palabra Irán, quizá no pienses solo en un gobierno o en una crisis. Quizá veas algo más grande. Veas la sombra de Ciro, los relieves de Persépolis, el renacer safávida, la furia de una revolución. Veas un país que lleva siglos discutiendo la misma pregunta, con distintos rostros y distintas banderas. ¿Cómo seguir siendo el mismo mientras el mundo cambia alrededor? Y esa, en el fondo, es la razón por la que la historia de Irán no es solo la historia de un país, es la historia de una identidad que se niega a desaparecer. Irán no se entiende mirando solo el presente. Se entiende cuando uno ve que debajo del país actual hay capas y capas de historia acumulada, reyes, imperios, invasiones, religiones, derrotas, renacimientos. Persia no desapareció, se transformó. Y quizá esa sea la gran lección de esta historia. Algunos estados caen, algunas dinastías mueren, pero ciertas civilizaciones encuentran la manera de seguir hablando a través del tiempo. Si te interesan estos viajes a la historia profunda de los países que marcan el mundo de hoy, suscríbete. Porque a veces, para entender una noticia, primero hay que entender 2500 años.